a los aspectos relevantes, las características claves que tendrían que tener ustedes para cualquier análisis a la hora de hablar de circulación coronaria o circulación pulmonar. Entonces, alguien me preguntó, digamos, cuál es la característica más relevante del sistema coronario, ¿no es cierto?, el sistema vascular coronario. Y ahí, ciertamente, lo más relevante, lo más llamativo de nuestro sistema coronario, de la circulación que irriga el corazón, es que está muy bien balanceada la demanda, ¿no es cierto?, con el suministro de oxígeno. Por lo tanto, a medida que hay una mayor demanda metabólica, el corazón trabaja más y se irriga más. Entonces, en ese contexto y un análisis muy similar, recuerden a lo que vimos en renal. Aquí si estamos hablando de flujo sanguíneo coronario en función de la presión aórtica, que es de donde nace, ¿no es cierto?, la circulación coronaria, ustedes debieran ser capaces de explicar la regulación que está ocurriendo, ¿ya? Y realmente entonces lo que sabemos es eso, que es tan fina ese balance, ¿no es cierto?, ese emparejamiento de estos procesos, que incluso, recuerden que lo mencionamos, que se considera el consumo de oxígeno o el flujo sanguíneo coronario como un indicador del metabolismo corporal. Así de finamente regulado está. ¿Ok? Y en ese contexto, entonces, recuerden que hablamos de una playa de mecanismos. Hay muchos mecanismos que están todos apuntando a la misma lógica, ¿no es cierto? Algunos no son características exclusivas del sistema coronario, sino que son más bien una prerrogativa del sistema circulatorio sistémico, como por ejemplo los mecanismos miogénicos, ¿no es cierto? Mecanismo miogénico aumenta la presión, una vasoconstricción refleja que protege río abajo, pero permite mantener, que entendamos que el flujo se mantiene estable, o que tiende a estabilizarse, ¿ok? Pero ciertamente los que son más relevantes, sobre todo en el territorio coronario, son los ajustes con los metabolitos vasodilatadores, ¿ya? Que fue quizás el énfasis mayor que hicimos en la clase. Entonces recuerden que ahí la lógica es, aumenta la demanda, ¿no es cierto?, de oxígeno a nivel sistémico, aumenta el trabajo cardíaco, por lo tanto inmediatamente se empina el metabolismo miocárdico, particularmente el ventrículo izquierdo, porque es más masa, ¿no es cierto? Y eso básicamente ustedes lo tienen que parangonar directamente con caída de los niveles de ATP, ¿no es cierto? Hay una mayor actividad del músculo cardíaco, por lo tanto aumenta la adenosina, aumentan los niveles de óxido nítrico, y esos, particularmente esos dos, adenosina y óxido nítrico, son potentes vasodilatadores. Entonces, cuando mencionábamos la semana pasada, lo que podría ser perfectamente una pregunta de prueba para evaluar qué tan integrados pueden hacer estos conceptos es cómo se explica o cómo subsana el ventrículo izquierdo el fenómeno de isquemia reperfusión que ve durante la compresión extravascular. ¿Se acuerdan de ese fenómeno? ¿Sí? Es decir, durante la sístole ventricular, literalmente acogotamos las arterias coronarias izquierdas, y por lo tanto durante la sístole ventricular, cuando el ventrículo está trabajando más, cuando más demanda tiene, es cuando menos oxígeno le está llegando, ¿sí? Y ahí ustedes debieran ser capaces de hablar principalmente de el fenómeno de la hiperemia, ¿no es cierto?, reactiva o activa, dependiendo cómo lo argumenten. En ambos casos estaría correcto, pero lo importante es que, de nuevo, no obvien lo obvio. Recuerden que fisiología es el cómo están ocurriendo las cosas, los mecanismos. Entonces, si la pregunta es detalle la respuesta simpatoadrenal, no digan tiene un efecto hiperglicemiante, porque eso no es detallar. Detallar es decir, cambia el balance beta-alfa en el páncreas, hay gluconeogénesis y glucogenólisis en el hígado, el cortisol genera una eventual resistencia a la insulina. Eso es el detalle. Aquí el detalle sería explicar durante la contracción sistólica y la compresión extravascular de los vasos, ¿no es cierto?, esa isquemia que se genera dispara los niveles de adenosina, de óxido nítrico, y ambos generan vasodilatación por distintas estrategias, que también sería lindo que se las supieran. La adenosina, aquí recuerden, son receptores A2A, no son los mismos receptores A1 que generan la liberación de la renina y el efecto vasoconstrictor. Aquí son potentemente vasodilatadores.
es la vía DGS, aumento del AMP cíclico, y el AMP cíclico inhibe la quinasa de la cadena liviana, la miosina, la musculatura lisa, por lo tanto inhibe la contracción, el tono contráctil, y el óxido nítrico que estimula la guanil ciclasa aumenta el GMP cíclico que estimula la fosfatasa de la cadena liviana. Entonces, cuando vemos que dos mecanismos apuntan a lo mismo por vías distintas, evidentemente se van a sumar. ¿Sí? Entonces eso nos permite explicar que la hiperemia va a ser muy efectiva a nivel cardíaco. Por un lado, porque el cardiomiocito, el territorio ventricular es muy grande, por lo tanto se generan grandes cantidades de adenosina, ¿ok? Y adenosina y óxido nítrico apuntan a lo mismo por distintos caminos, por lo tanto se potencia. ¿Ok? Entonces, de nuevo, afinar, mi humilde consejo, lo repito una vez más, es ocúpense de visualizar cuáles son los eventos más importantes, los procesos más importantes y cómo los posicionamos en el contexto de los mecanismos que estamos viendo. ¿Ok? Debieran ser capaces de explicar, ¿no es cierto?, por qué a nivel coronario es más efectivo poner agonistas beta como el salbutamol, como el isoprotenerol, que directamente la adrenalina o la noradrenalina. ¿Ok? Y ahí ustedes debieran recordar entonces que lo que ocurre en el territorio cardíaco es que los cardiomiocitos expresan receptores beta, pero las arteriolas coronarias receptores alfa. Y los receptores alfa efectivamente generan una fuerte vasoconstricción, pero el efecto vasodilatador de la adenosina por la estimulación beta-adrenérgica en el cardiomiocito supera el efecto vasoconstrictor alfa. Por lo tanto, el balance neto cuando uno estimula los nervios simpáticos, que si bien alfa inhibe y alfa contrae y beta vasodilata, el balance total es que hay una vasodilatación. Y por eso, cuando uno quiere aumentar el flujo coronario, opta farmacológicamente por agonistas beta y no agonistas genéricos como el endógeno. ¿Sí? Ese tipo de análisis debieran ser el piso de un estudiante de medicina secundaria. ¿Okay? Y el otro aspecto importante, lo que vimos, es de la circulación menor, ¿okay? Que va muy de la mano con lo que vamos a empezar a ver ahora, que es respiratorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica más importante de la circulación menor? Es la baja presión que observamos en el sistema. Entonces, si sabemos que en la circulación sistémica, recuerden que el flujo lo explicamos, ¿no es cierto?, por una gran diferencia de presión, que básicamente la obtenemos por esta contracción isovolumétrica y logramos tener presiones, ¿no es cierto?, pulsátiles de 120 con 80, por lo tanto, la diferencia de presión hacia la aurícula derecha es realmente sustantiva. En el corazón derecho, en el corazón de la circulación menor, es muchísimo más baja. ¿Ok? Y las presiones son más o menos 25 con 10, depende un poco de quién las reporte, pero estamos en un rango muchísimo menor. Sabemos que la presión intraauricular izquierda está en el rango de 8 a 6 milímetros de mercurio, por lo tanto, la diferencia es menos de 10 milímetros de mercurio. La diferencia, la fuerza impulsora para que logremos finalmente oxigenar la sangre. Y ese es el problema fisiológico más relevante. Entonces, lo que ustedes debieran saber enfrentar es qué procesos, qué variables, qué características del sistema circulatorio menor nos permiten salvar ese problema. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos? Primero, recordar que comparativamente con la circulación menor, hay un mayor diámetro de vasos. Si comparamos los vasos que salen del ventrículo izquierdo y derecho a la misma distancia del corazón, en promedio tienen un mayor diámetro, por lo tanto favorecen que haya menos resistencia. Además hay una mayor ramificación que en la circulación mayor, en la menor hay una mayor ramificación que en la circulación sistémica, por lo tanto también aumenta el área transversal, por lo tanto disminuye la resistencia. Y además, entre otras cosas, para no repetir todo, ¿no es cierto?, una característica de los vasos
los vasos de la circulación menor tienen dos características importantes. Entonces, una arteriola pulmonar, primero tienen una menor resistencia y particularmente no hay reflejo miogénico. ¿Ok? No hay reflejo miogénico. Es decir, hay un... Bueno, los pocos que estuvieron en la clase, recuerden, cuando aumenta la presión hacia la circulación menor, un momento de gasto cardíaco lo que hace es que el vaso cede, se distiende. Entonces en la práctica no sube mucho la presión. Entonces cuando vemos, recuerden que el problema, si estamos viendo la presión arterial en función del gasto cardíaco, la presión sistémica, imaginemos que sea 5 ml por minuto, el valor en reposo. La presión sistémica que arranca, ¿no es cierto?, 120/80 es más o menos 90 milímetros de mercurio, pero tiene una pendiente muy grande porque se genera mucha resistencia. Por lo tanto, el problema en que nos enfrentamos fisiológicamente y patológicamente, ¿no es cierto?, es nos aumenta el gasto cardíaco, inmediatamente la presión se nos empieza a disparar a valores que pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, gatilladores de daño. En cambio, la presión arterial pulmonar es muchísimo más baja y, ¿no es cierto?, no ofrece tanta resistencia al flujo, al gasto cardíaco, y por lo tanto no llegamos a valores de presión muy elevados. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que los valores de presión arterial pulmonar se mantengan bajos? Porque no queremos que la sangre escape hacia el alveolo. Acuérdense de esa lógica. Ahora vamos a mencionar precisamente la estrategia desde el alveolo. Pero recuerden, ¿no es cierto?, si tenemos una presión oncótica en el rango de los 25 milímetros de mercurio, si la presión arterial pulmonar supera ese rango, que es habitual que ocurra cuando nos aumenta el gasto cardíaco, indefectiblemente se va a empezar a escapar el agua al alveolo. ¿Sí? Se empieza a generar edema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que la presión no aumente mucho es muy importante desde el punto de vista fisiológico, de la eficacia del fenómeno de intercambio de gases. ¿Tá? Y eso tienen que ser capaces de explicarlo por mayor grado de ramificación, por mayor distensibilidad, por ausencia del reflejo miogénico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la otra gran característica de los vasos pulmonares, los vasos que tienen musculatura lisa y que por lo tanto ofrecen un mecanismo para regulación, es que se genera una vasoconstricción por la hipoxia. Entonces, de nuevo, en la circulación mayor, estoy haciendo el contrapunto por si se les pregunta que hagan un análisis comparativo. ¿Ya? En cualquier territorio sistémico, si este vaso, ¿no es cierto?, por este vaso está corriendo sangre hipoxémica, con baja presión de oxígeno, la respuesta compensatoria es una vasodilatación. Por ejemplo, en la arteriola aferente, una hipoxemia genera una vasodilatación. Y la lógica, como lo interpretamos, es: hay menos oxígeno que repartirle al nefrón, a lo que sea, disminuimos la resistencia y por lo tanto hay más sangre y eso compensa. ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos en las arteriolas de la circulación menor? Que cuando hay una caída del oxígeno, por qué sé yo, se irritó el alveolo, hay una broncoconstricción, ahora vamos a empezar a hablar de eso, llega menos oxígeno y lo que ocurre es que ese vaso se contrae en vez de dilatarse. ¿Ya? La lógica que está detrás de eso es que si hay un alveolo mal perfundido, ¿entiende lo que estoy hablando, no es cierto?, entre comillas, no vamos a perder flujo sanguíneo en una zona que se va a oxigenar pobremente. Entonces, si en condiciones absolutamente normóxicas, voy a poner un ejemplo burdo, tenemos un flujo, ¿no es cierto?, promedio de 5 litros por minuto y podríamos asumir que se va 2 litros y medio, 2 litros y medio, 50 y 50, ¿no es cierto? Pero si esta rama está mal oxigenada, porque el alveolo está empobrecido en oxígeno, la vasoconstricción permite que en vez de irse 50 y 50 se vaya 80% por una rama bien oxigenada y solo un 20% por una rama más hipóxica, y por lo tanto la sangre que retorna al sistema es sangre oxigenada en un 80%. Entonces la vasoconstricción de la circulación menor es muy relevante para optimizar la función primaria de la circulación menor, que es hacer, ¿no es cierto?,
obtener el oxígeno para perfundir los órganos. ¿Ok? Entonces hay una función altruista, si quieren verlo así. ¿Sí? Díganme. El hecho de que quede con menor flujo, ¿no le hace daño al alveolo que está mal oxigenado? Algo de eso vamos a hablar ahora, pero eventualmente la apuesta, de nuevo, esto es la interpretación. El fenómeno es que uno hipoteca el alveolo. Es decir, el alveolo está con hipofunción, no está bien ventilado, y uno le corta el suministro. Ese es el fenómeno que uno observa. Y no hay mecanismos compensatorios hemostáticos en esta comunicación alveolo capilar. Pero lo que sí sabemos que sucede, y de nuevo va a depender de la magnitud del daño, si uno tiene una inflamación y mucosa y bacteria en todo el lóbulo inferior del pulmón, es una cosa mayor. Pero cuando es una irritación mínima, ¿no es cierto?, la infiltración de macrófago genera una respuesta antiinflamatoria y empieza a haber una desinflamación, una compensación, y eventualmente esto se recupera. Pero no hay un mecanismo homeostático per se. Por eso decía que es una función altruista. Es decir, hipoteca su propia salud en virtud de lograr el fin mayor, que es que llegue la mayor cantidad de sangre oxigenada al territorio sistémico. ¿Ya? Y el problema de eso, que es con lo que cerramos la clase, ¿no es cierto?, es que si esto precisamente se mantiene, esa misma vasoconstricción eventualmente se perpetúa. Es decir, no somos capaces de recuperarla porque el tono simpático queda aumentado, hay una mayor broncoconstricción, vasoconstricción, y eso nos puede llevar a hipertensión arterial pulmonar. Y si aumenta entonces la poscarga en la circulación menor, empieza a haber sobrecarga de trabajo en el ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho y una caída en la precarga de la aurícula izquierda. Y por lo tanto una caída de precarga en el ventrículo izquierdo, y por Frank-Starling, por reflejo auricular, bla, 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 empieza a descargar menos. ¿No es cierto? A menor precarga, menor descarga. Entonces entramos en un escenario muy deleterio para el sistema, porque por una hipertensión arterial pulmonar está llegando menos oxígeno, hay más poscarga, por lo tanto hay mayor presión, mayor susceptibilidad de edema pulmonar cardiogénico, originado en el sistema cardíaco, a eso se refiere, y por lo tanto empieza a llegar menos sangre, menos oxigenada. Y además, el corazón, como se llena menos, descarga menos. Entonces bombeamos menos, y esa menor sangre además está con bajo nivel de oxígeno. Entonces empieza a generar un escenario hipoxémico global. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora precisamente, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo en el territorio de las vías aéreas, ¿no es cierto?, que básicamente aquí, como espero que se vayan dando cuenta, se hace más fácil el análisis porque mucho ya lo hemos hecho respecto al sistema circulatorio. La misma lógica de, aquí lo que vamos a ver, lo que nos interesa es el flujo, no sanguíneo, sino que aéreo, lo que vamos a llamar ventilación, el movimiento de aire, de volúmenes de aire, ¿ok? La diferencia de presión, la fuerza impulsora, no es la diferencia entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, sino que es la diferencia entre la presión atmosférica y la intraalveolar. En rigor entre la intrapleural, pero vamos a hacer un análisis más simple a la luz de la capacidad de análisis que tenemos. ¿Ok? Y la estrategia de regulación autonómica descansa principalmente en la resistencia de las vías aéreas que presentan musculatura lisa. Básicamente los bronquiolos terminales, justo antes de los alveolos. La misma estrategia de las arteriolas terminales, junto antes de los capilares de intercambio. ¿Ok? Entonces, una descarga adrenérgica en los bronquiolos que están literalmente inundados de receptores beta, generan una broncodilatación severa, cae la resistencia y mejora la ventilación inmediatamente. ¿Ok? Y es importante entonces que recordemos que ventilación es exclusivamente el movimiento del aire, ¿ok?, del gas, porque sabemos que en nuestro sistema no es relevante, lo tenemos, pero no es relevante desde el punto de vista cuantitativo, fenómenos de precarga y poscarga. ¿Ok? Porque efectivamente, desde el punto de vista teórico y a nivel de investigación, uno habla de una poscarga, ¿no es cierto?, de la columna de aire que hay que mover desde el alveolo hasta que el aire salga, ¿no es cierto?, a la atmósfera.
pero virtualmente, y de hecho literalmente esa poscarga la superamos con un suplido, hacemos y ya se salió todo ese aire, porque la columna de aire, ¿no es cierto?, no ofrece mucha presión. Entonces en ese contexto es muy distinta la mecánica ventilatoria de la mecánica cardíaca. ¿Ya? Y cuando hablamos de los fenómenos claves, ¿no es cierto?, que van a hacer estos intercambios, primero que tiene que ver con la ventilación, que es este intercambio, ¿no es cierto?, recuerden que el aire es una mezcla de gases, ¿sí? ¿Se saben cuál es la composición del aire, no? Sí. Un poquito más. Recuerden que el aire entonces es más o menos 79-80% nitrógeno y en la práctica 20% oxígeno. ¿Ya? Aquí hay un error que uno, probablemente porque en los primeros años no se enfoca mucho en la respiración celular, pero en el aire el CO2 es menor al 0,01%, o sea, virtualmente no hay CO2 en el aire, a menos que estemos en un ambiente contaminado. Pero recuerden que desde el punto de vista de las afinidades de la hemoglobina, de la citocromo, de la cadena transportadora, los niveles de CO2 son cero. ¿Ya? Es muy poco el CO2 que hay atmosférico. ¿Ya? El nitrógeno es completamente inerte y por lo tanto el único gas relevante en el aire que respiramos es el oxígeno, que es un 20%. Entonces, si la presión atmosférica es 700 milímetros de mercurio, vamos a asumir nivel del mar, la presión parcial de oxígeno va a ser 760 por 0,2 es 14 más 12, como 155 milímetros de mercurio, algo así. Si alguien tiene un telefonito, ¿Saso por qué no hace ahí? 76 y 150. ¿Sí? 105. Ay, pues ese no me acuerdo, pero debe andar por ahí. La presión parcial de oxígeno 152. en el aire, ¿sí? ¿Cuánto es? 152. Ya, se equivocó la calculadora. ¿Sí? Está por ahí. ¿Ok? Es decir, esto va a ser relevante cuando hablemos de intercambio gaseoso, porque cuando hablamos de la difusión del oxígeno, que el oxígeno pase de la cámara alveolar a las capilares de la circulación menor, lo que nos interesa es que haya una diferencia de presión de oxígeno. En el capilar hay más presión, de hecho es, ¿no es cierto?, un conducto hidráulico. Hay mucha más presión que en el alveolo, pero para que difunda el oxígeno, lo que necesitamos es que haya un gradiente de concentración, de presión de oxígeno. ¿Ok? Entonces hay que salvaguardar esos fenómenos. Y en general, cuando hablamos de la fisiología del sistema respiratorio, uno, desde el punto de vista clínico de esta clasificación, lo fragmenta en 4 grandes procesos. Como mencionamos, uno es la ventilación. Ventilación, de nuevo, aquí siempre hay desprolijidad en los conceptos. Exclusivamente nos estamos refiriendo al movimiento de aire, a la mecánica ventilatoria. Entonces lo que hacemos nosotros, en vez de contraer una cámara como es el ventrículo en el corazón, lo que hacemos es expandir una cámara. Porque lo que necesitamos es que la presión en el alveolo sea subatmosférica. Si queremos que haya un movimiento neto de aire hacia el alveolo, lo que necesitamos es que la presión dentro del alveolo sea menor. Y la lógica de nuestra mecánica ventilatoria es: expando la caja torácica, se expande el alveolo, cae la presión y eso permite el flujo neto de aire hacia el alveolo. Y después, cuando ese alveolo está lleno de aire, ¿no es cierto?, de moléculas de oxígeno y nitrógeno que golpetean sobre las paredes del alveolo, comprimo durante la expiración y por lo tanto aumenta la presión supraatmosférica y el aire se mueve hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la ecuación general de flujo, no se van a escapar de esa, muchachos y muchachas, ni muchaches. Y la otra que es relevante es lo que se conoce como el gasto respiratorio, o V sub E, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Y el volumen corriente, que es completamente análogo al volumen latido, es la cantidad de aire que desplazamos en un ciclo respiratorio en reposo. ¿Ok? Entonces, porque después vamos a llegar a hablar del gasto cardiorrespiratorio, que es el más asertivo en términos de la fisiología sistémica corporal, pero lo que debieran ver que es la misma lógica, ¿no es cierto? Podemos determinar, y vamos a hablar de eso, cómo determinamos el volumen corriente, ¿no es cierto? Pero es
en la práctica, en nuestro paciente arquetípico, 70 kilos, sano, adulto, es 500 ml, medio litro de aire, en cada inspiración y en cada expiración. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, dada una frecuencia respiratoria, podemos determinar el volumen minuto, cuántos litros de aire desplazamos en un minuto en reposo. Y ese es uno de los mayores parámetros en términos de conmensurar, ¿no es cierto?, la eficacia del trabajo ventilatorio. ¿Ya? Pero sin embargo, sabemos que, de nuevo, una cosa es la ventilación y la otra es que efectivamente haya difusión de los gases. ¿Ya? Y aquí también hay un problema que desde el punto de vista clínico se hace muy evidente, porque aquí lo que vemos es que, ¿se acuerdan de la ley de Fick? Cuando yo le daban arcadas con esas clases de difusión y bla, bla, bla. No sé si alguien se recuerda que yo le decía, la difusión simple es relevante en escalas micrométricas. ¿Ok? Cuando la distancia entre la monocapa alveolar y el eritrocito, ¿no es cierto?, que lleva la hemoglobina, es de 1 micrómetro, 2 micrómetros, se hace relativamente efectiva la difusión simple del oxígeno y del CO2 hacia afuera. Pero basta con que uno tenga una pequeña inflamación, una pequeña infección y que en el intersticio haya líquido, haya edema, mucosidad, etc., para que el coeficiente de difusión literalmente se desplome, o aumente la resistencia, como quieran verlo, y por lo tanto, por muy bien ventilado que esté el paciente, no va a lograr obtener el oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso es relevante porque cuando uno monitorea las presiones alveolares de oxígeno, que básicamente debieran ser la presión parcial de oxígeno menos la presión de vapor de agua, porque una característica de las vías aéreas, ¿no es cierto?, cuando ocurre este primer intercambio, que el aire que inspiramos rápidamente sube de temperatura a 37,4 grados más menos, pero se satura además de vapor de agua. Los desechos, que ¿no es cierto?, está saliendo CO2 y agua, en las vías aéreas inmediatamente se satura de vapor de agua, y por lo tanto, ¿se acuerdan la ley de las presiones parciales de los gases, ley de Dalton? Que en una mezcla de gases, el aire es una mezcla de gases, mientras más gases ponemos, todos van aportando a la misma presión que se genera. Entonces, si nuestra presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es 150 y pocos milímetros de mercurio, en el alveolo va a ser eso menos la presión de vapor de agua, que es 45-50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión parcial efectiva de oxígeno va a ser 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y eso, de hecho, que de manera silvestre podría ser un problema, si hay menos oxígeno, favorece que el oxígeno se mueva hacia el alveolo. Porque recuerden, el movimiento del oxígeno, el movimiento neto de la mezcla de aire son las presiones atmosféricas. Pero que el oxígeno difunda son las presiones parciales. Entonces, si aquí hay más oxígeno, aquí hay menos oxígeno y aquí hay menos, el balance neto es que el oxígeno tiende espontáneamente a entrar al sistema. ¿Ok? Y los otros fenómenos que ya los vamos a apuntar cuando de frentón cerremos el capítulo respiratorio y veamos integración cardiorrespiratoria, porque realmente la regulación del sistema nervioso central, las homeostáticas, etcétera, son tanto al sistema respiratorio como al ventilatorio, circulatorio como ventilatorio, pero se ocupa el indicador que se conoce como perfusión, que ya lo hemos mencionado implícitamente, ¿no es cierto?, que es básicamente la razón entre ventilación y la capacidad de perfundir, es decir, de que la sangre bien ventilada, rica en oxígeno, llegue efectivamente a la microcirculación encefálica, renal o donde se precise. ¿Ya? De nuevo, no tendría sentido que haya un tremendo aumento del gasto cardíaco si es que no aumenta el gasto respiratorio. O al revés, no tendría sentido que hubiese un tremendo aumento de la frecuencia respiratoria o la ventilación forzada si es que no aumenta la actividad peristáltica del corazón. ¿Ok? Y por lo tanto también, de nuevo, desde el punto de vista de la perfusión, hay muchos eventos que clínicamente se definen por problemas en la perfusión. ¿Ok?
Y finalmente, algo que va a ser muy característico, que también lo vamos a mencionar, vamos a recuperar algunas de las ideas que hemos hablado del reflejo baroreceptor, quimioreceptor en más detalle, es que el sistema respiratorio es de los sistemas más finamente regulados que tenemos en nuestro sistema. ¿Ok? Y aquí algo que, a pesar que puede ser de perogrullo, pero la hipoxia, la caída del oxígeno, es quizás el estresor más grande que tenemos. ¿Ya? Entonces, si bien yo les he dicho no, que una hipovolemia, una hipotensión, una hipoglucemia, es cierto. Pero en general, el problema que tenemos cuando hay una hipotensión y una hipovolemia, una hemorragia, es que cae la perfusión al cerebro. Lo que estamos perdiendo es el suplementar de oxígeno a esos territorios. Y realmente, cuando vemos una hipoxia, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que se dispara la actividad de alarma, ¿no es cierto?, respuesta simpática o simpatoadrenal, como malamente lo definimos. ¿Okay? Hiperglicemia. Y por lo tanto no debiera extrañarles que haya tantos mecanismos de regulación sobre el sistema respiratorio. ¿Ok? Eso. Por si acaso, algo me lo preguntaron en Santiago, pero para que no se confundan, por si yo estoy ocupando terminología que no ocupan. Recuerden que hipoxia es una caída de oxígeno ambiental. ¿Sí? Hipoxemia es una caída de oxígeno en las arterias. ¿Ok? Entonces, en estricto rigor, cuando estemos hablando de la circulación, lo que nos interesa, lo que nos convoca, es hipoxemia. Pero si ustedes dicen hipoxia, uno puede argumentar que el ambiente que estamos viendo es el ambiente sistémico, por lo tanto la hipoxia sería sinónimo de la hipoxemia. Pero para que no se confundan, porque a veces uno habla de, por ejemplo, en altura tenemos una hipoxia hipovárica, es decir, hay poco oxígeno porque hay poca presión. Entonces, si usted sube el Aconcagua, la presión va a ser 500 milímetros de mercurio, y por lo tanto, si bien el aire va a seguir siendo un 20%, no va a ser 150 y poco, va a ser 80 y tanto, y ahí sí que vamos a estar bajo la línea de flotación de la saturación de la hemoglobina, por ejemplo. ¿Ya? O la hipoxia citotóxica es la que ocurre cuando un químico desplaza el oxígeno. Lo clásico es cianuro, CO2, monóxido de carbono o algún otro análogo, ¿no es cierto?, que pueda complejarse con el grupo N. Eso que se conoce como una hipoxia citotóxica o un envenenamiento químico. Y una asfixia es una hipoxia con hipercapnia, es decir, caída del oxígeno con aumento del CO2, que fisiológicamente es lo más habitual, ¿no es cierto? En ejercicio nosotros estamos hipoxémicos e hipercápnicos. Estamos generando mucho desecho y quedándonos cortos de oxígeno. ¿Ok? Y eso. Entonces, sistema respiratorio. De la morfología del sistema respiratorio ustedes debieran probablemente saber más que yo. Si hablásemos del sistema respiratorio de la rata, capaz que les gane. ¿Ok? Pero recuerden entonces que evidentemente la función primordial es el intercambio gaseoso. ¿Ok? Aquí, desde el punto de vista fisiológico, la barrera más relevante es la alveolo capilar, que es lo que le vamos a dedicar gran parte de esta clase y probablemente parte, no sé, no, esta clase vamos a alcanzar a terminar, ¿ya? Porque recuerden que pasar de una interfase gaseosa a una aérea, de una gaseosa a una líquida, es una barrera resistiva muy grande. Piensen, ¿no es cierto?, que la tensión superficial del agua, ¿no es cierto?, un zancudito se para en el agua, ¿no es cierto? Uno puede realmente medir en Newton, en unidades de fuerza, la tensión que generan las moléculas del agua a cohesionarse. O cuando dicen, me voy a servir la última piscola y se la sirven así, la tensión superficial que real, ¿sí? El dedito. ¿No es cierto? ¿Sí? Uno ve la tensión superficial, esa fuerza de cohesión es muy intensa y por lo tanto que una molécula de oxígeno, visualicen siempre el aire, ¿no es cierto?, como pequeñas pelotitas que están rebotando y que eso es lo que genera la presión parcial, ¿no es cierto? Ahora el aire, en vez de estar golpeteando con, ¿no es cierto?, globitos de nitrógeno y no hay ninguna resistencia, bla, bla, se tiene que enfrentar con una, ¿no es cierto?, superficie que es muy, muy resistente, muy cohesionada. ¿Ya? Y realmente eso genera, desde el punto de vista fisiológico, el principal problema. Y eso se visualiza. Recuerden que el sistema respiratorio es uno de los sistemas que madura tardíamente.
¿no es cierto? Entonces, es habitual que haya inmadurez del sistema respiratorio las primeras semanas, los primeros meses de vida. Y muchas veces los infantes tienen estrés mecánico porque les cuesta mucho superar esa interfase, ¿no es cierto? Tienen que hacer un gran trabajo ventilatorio para lograr que el oxígeno entre al líquido, a la sangre. ¿Ok? Porque aquí, de nuevo, otra diferencia comparativa con el sistema circulatorio, que el corazón está muy adaptado y muy ayudado autonómicamente a lograr una presión por la contracción isovolumétrica, lograr presiones realmente muy grandes. Y podemos regular eso por Frank Starling, bla, 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 regulación, no sé, todo lo que hablamos, los beta-adrenérgicos, etc. En cambio, la capacidad de generar presiones subatmosféricas en el alveolo está relativamente restringida, porque, claro, podemos hacer una inspiración forzada, pero el volumen torácico, digamos, la expansión del volumen torácico no es muy grande, ¿no es cierto? Por sobre lo normal, digamos, sobre el reposo. Por lo tanto, realmente no tenemos como en el corazón que podemos aumentar muchísimo la fuerza contráctil, por lo tanto la presión, la apertura de la válvula, y además regular la resistencia. En el sistema respiratorio estamos más acotados, más restringidos en nuestras estrategias, exclusivamente a las vías aéreas, porque el esfuerzo mecánico no genera una gran diferencia de presión. Visualiza lo que estoy diciendo, ¿no? Y en ese contexto, entonces, quizás de lo más importante en términos de lo que se conoce como el sistema respiratorio superior, recuerden que formalmente uno lo define básicamente hasta la tráquea, ¿no es cierto? Faringe, laringe, es que por la cavidad nasal, ¿no es cierto? En toda la cámara nasal, por un lado, tenemos un filtro importante y virtualmente cualquier partícula en suspensión más allá de 30 micrómetros de diámetro no entra al sistema. Y eso es bastante relevante, es algo que a veces uno dice, es bastante relevante porque nuestros pulmones son una incubadora perfecta, ¿no es cierto? Es una cámara que está a 37 grados, muy estable, muy ricamente irrigada, muy ricamente oxigenada, con gran vapor de agua, con gran cantidad de vapor de agua, por lo tanto realmente cualquier bacteria que se instale acá lo pasa bien, ¿ok? Por lo tanto no es menor que, ¿no es cierto?, a través de las vías nasales limpiemos y filtremos el aire, ¿ok? Además lo calentamos, lo empezamos a que la interfase desde la atmósfera al alveolo vaya siendo más tenue, ¿ok? Los cambios. Pero lo que sí ocurre desde el punto de vista ventilatorio, que la cavidad nasal ofrece mucha resistencia al flujo. Si lo vemos como una serie de resistencias en serie, bueno, la cavidad nasal ofrece más o menos el 50% de la resistencia total. En serie la resistencia total es la suma de todas las resistencias, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. Y eso todo lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Porque cuando estamos cortos de oxígeno, uno inmediatamente empieza a respirar por la boca, ¿ok? Y ahí el aire entra menos tibio, menos filtrado, etcétera, etcétera, ¿ya? Y respecto al sistema respiratorio inferior, recuerden que básicamente desde tráquea hacia abajo, y lo más relevante es, por cierto, la superficie de intercambio, ¿ok? Y aquí lo que hay que acordarse que de nuevo se descansan los mismos axiomas, ¿no es cierto? En la fisiología pancreática decimos que el islote de Langerhans es la unidad funcional y la suma de todo, o en el nefrón, como algunos ahí chapucearon en la prueba. Aquí es lo mismo con los alveolos, ¿no es cierto? Sabemos que hay asimetría estructural entre el pulmón derecho y el izquierdo, ¿sí? El pulmón derecho tiene un lobo extra, etcétera, etcétera. Sabemos que por lo tanto las ramificaciones son distintas, pero en la práctica, si asumimos que primero todos los alveolos funcionan de la misma manera y que los entre 400 y 600 millones de alveolos que tenemos dan cuenta de la función pulmonar total, es una aproximación muy asertiva a lo que vamos a ver, ¿ya? Y lo que hay que recordar también, que fueron estudios que hizo Descartes, estamos hablando de 1700, Tratado del Hombre, ¿no es cierto? Que Descartes ya le había puesto matemática al asunto y él decía con la capacidad torácica que tenemos, o
torácica, lo mismo, ¿no es cierto? Que es básicamente 4 litros, ¿no es cierto? Dos botellitas de 2 litros. Bueno, después yo le quedo hablando. El cafecito, ¿no? Así son todas. Un café, otro deseo. Tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, de 4 litros. Y lo que decía Descartes, decía que bueno, fue muy pragmático en eso, dijo, con 4 litros de superficie de intercambio no da para explicar la cantidad de energía que precisamos. Entonces, el oxígeno efectivamente es un aceptor de... Eso era totalmente teórico. Recuerden que hace 3 siglos no había ni biología celular, no había ni microscopio. Pero ya se postulaba que el oxígeno era un aceptor de electrones y que por lo tanto la proporción entre oxígeno inspirado, bla, 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 bla. Y él dijo, con 4 litros de superficie pulmonar no da para la tasa metabólica de un mamífero del tamaño de un humano. ¿Ok? Y para hacer la historia corta, lo que se hizo fue, ¿no es cierto?, básicamente estirar todos los pulmones, todo el territorio alveolar, y lo que uno cubre como superficie, como área de intercambio, es más o menos una cancha de tenis. 80, 85 metros cuadrados. Esa es la superficie de intercambio que tenemos en nuestros alveolos. Para que vean lo enmarañado, ¿no es cierto?, el aumento de superficie que tenemos. Y con esa superficie sí que efectivamente podemos dar cuenta de la masividad del movimiento de gases a través del proceso ventilatorio. ¿Ok? Entonces, claramente cuando estemos hablando del intercambio, nos vamos a abocar, nos vamos a concentrar en los alveolos pulmonares. El axioma que está detrás de eso, ¿no es cierto?, que estudiando uno y multiplicándolo por 600 millones tenemos el trabajo total. Lo mismo que con fisiología renal, con fisiología pancreática, etc. Ahora, volviendo de nuevo a la anatomía general, de nuevo, y esto yo se lo he preguntado a algunos broncopulmonares, etc., y no pareciera más allá de la asimetría estructural y que efectivamente uno podría medir que en el pulmón derecho hay una mejor ventilación, en la práctica no hay diferencias. Esa pequeña mejor ventilación no es biológicamente relevante. ¿Ok? No hay mayor incidencia de infecciones, de neumotórax, no hay ninguna diferencia, por lo tanto no vamos a darle mayor bombo a eso, por más que Pérez diga que la anatomía es muy importante. Lo que sí quiero recordarles, vamos a simplificar un poco el análisis, pero recuerden que los pulmones están recubiertos de pleuras, ¿sí? Eso sí que tienen que haberlo visto, ¿no? Entonces, las pleuras son, entonces si viésemos nuestra caja torácica, lo voy a simplificar de manera vergonzosa, y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro pulmón, que podríamos hacerlo con los alveolos, bla, bla, bla. Entonces, el espacio intrapleural, es decir, donde el espacio entre la pleura visceral y la parietal, ¿sí?, está llena con un fluido seroso, que, en palabras de un Premio Nacional de Ciencias, este ejemplo no es mío, la manera mejor de visualizarlo es pensar en un zapato viejo que se le despega la suela y que uno le pone tolueno o neopren para pegarle. ¿Ok? Entonces, ve que cuando se separa la suela uno ve que el pegamento se estira. Aquí ocurre lo mismo. En la mecánica ventilatoria se expande la caja torácica, ¿no es cierto? Baja el diafragma, el esternón sube, los intercostales, aumenta el volumen y se genera una presión negativa, porque si uno estuviera midiendo la presión aquí en este cero, que yo les digo líquido ceroso, pero es bien poco viscoso, ya no es un moco, ¿no es cierto? Pero eso es lo que genera la presión negativa que después estira el alveolo, ¿sí? Y eso, de nuevo, el análisis que vamos a hacer simple, para que no se me compliquen, es diferencia atmosférica versus pulmonar, pero es importante que sepan que en rigor el espacio intrapleural es el que define el movimiento, porque en la práctica, en la clínica, muchas veces cuando hay infecciones, ¿no es cierto?, cuando hay pleuritis, las bacterias lo que hacen es hoyos en las membranas, ¿no es cierto?, y se colapsa la presión. Entonces la presión atmosférica se iguala por dentro. Y por lo tanto, por más trabajo ventilatorio que uno haga, si ahora no hay diferencias de presión entre la atmósfera y la cámara alveolar, no va a haber flujo aéreo. Entonces el paciente hace una tremenda ventilación totalmente ineficaz. ¿Ok? Pero bueno, eso. Entonces el zapatito, la suela del zapatito, ¿sí? Visualicen que ese espacio intrapleural es el que genera una presión negativa que arrastra el alveolo. ¿Ya?
de nuevo, aquí la lógica, la misma de cuando hablamos de la circulación menor. Cuando vemos, ¿no es cierto?, si bien hay cierta simetría y uno ve que lo que se conoce como el tronco de los bronquios primarios derecho e izquierdo, hacia el derecho, ¿no es cierto?, hay una ramificación más, bla, 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 pero es bastante estereotipado el árbol bronquial. Y hay entre 20 a 23 divisiones, 24 incluyendo los alvéolos, ¿no es cierto?, pero la lógica de lo que vemos, ¿no es cierto?, es que este alto grado de ramificación lo que está haciendo es aumentándonos tremendamente el área transversal. Y lo que tienen que visualizar inmediatamente con eso es que se aumenta el área, cae la resistencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, el sistema está anatómicamente adaptado a su función. Adaptación morfológica a la función, como se conoce. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si estamos hablando de que desde un par de bronquios primarios, hacia cada pulmón, ¿no es cierto?, vamos a tener 2.000 a 8.000 millones de bronquiolos, dependiendo en cuál de las divisiones vayamos cayendo. El área seccional pasa de ser 2 a 3 centímetros cuadrados a ser más de 1 millón de centímetros cuadrados. Entonces, realmente es totalmente equivalente en magnitudes, en diferencias, ¿no es cierto?, en órdenes de magnitud, a lo que ocurre en los capilares. Y aquí de nuevo se da lo mismo, se habla de que las vías más grandes son las conductoras, cuando uno compara un bronquio primario con un bronquiolo pequeñito, pero a nivel sistémico del territorio bronquial total, aquí hay muchísima menos resistencia porque hay más área transversal. Entonces, si logramos generar, ¿no es cierto?, si el trabajo ventilatorio es eficaz y expandimos la caja torácica y cae la presión, basta con que la presión caiga de 760 a 755, 56 milímetros de mercurio, que en términos del movimiento hidráulico en el sistema circulatorio es un problema. Aquí es más que suficiente por el desplome de la resistencia en que hay un movimiento espontáneo del flujo. Y de hecho, lo que sabemos es que posteriormente la expiración es un fenómeno pasivo. Cuando estamos en reposo, ¿no es cierto?, uno inspira, es activo, contracción del diafragma, bla, bla, bla. La expiración es completamente pasiva y naturalmente esto que está lleno de aire y se empieza a contraer, va a haber un flujo espontáneo y se fue. Entonces el CO2, el clearance de CO2 es totalmente espontáneo en condiciones de reposo, ¿ya? Entonces esa es una de las características, y la otra característica que es relevante tener presente, que precisamente es a nivel de bronquiolos, es donde está, ¿no es cierto?, la musculatura lisa. Por lo tanto, cuando hablamos que, qué sé yo, un paciente con asma le damos salbutamol, donde vamos a ver el gran aumento del radio es aquí, ¿ya?, que se va a multiplicar por miles, literalmente cientos de miles de veces, decenas de miles de veces, y por lo tanto realmente es muy eficaz la nebulización con un agonista beta. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Quedan 5 minutos. Dígame. Quería preguntar, no sé si tiene mucha relación con el cáncer mental. Sí, los mentol y los alcanfores lo que hacen es, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Vimos termorrecepción en neuro y les hablé de los canales TRPV, que la capsaicina genera calor, ¿sí? Es más o menos la misma lógica. Aquí el grueso de el monitoreo mecánico, les voy a mostrar ya una diapo de eso, pero dentro del monitoreo que hace nuestro sistema nervioso, el sistema respiratorio, las dos grandes variables son mecánicas, expansión, el depósito de una partícula en suspensión en las vías aéreas, y químicas, oxígeno, CO2, bla, bla, bla. Y ambas fibras son vagales y tienen estos canales del tipo TRPV, que son los canales termosensibles. Y lo que sabemos es que los alcanfores, el mentol, etcétera, lo que generan es una sensación de frío, porque activan estas neuronas, las termosensibles, al frío, y que muchas veces esas generan una respuesta compensatoria que es vasodilatadora. Entonces mejoran la ventilación, ¿ya? Pero es mucho más discreto que un agonista beta. Es muchísimo más discreto, no es una cosa tópica, ¿ya? Bueno, respecto a los alvéolos, ¿no es cierto? Unidad funcional,
500, 600 millones en territorio pulmonar, son relativamente discretos, 250 micrómetros de diámetro, ¿ya? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que primero de su composición celular hay 3 tipos celulares, todos tremendamente importantes, ¿no es cierto? Uno son lo que se conocen como neumocitos tipo 1 o células tipo 1, que son la clásica célula, y se llama tipo 1 porque son las que ejercen la función primaria, que es la del intercambio gaseoso. Y son células que están adaptadas para eso, es decir, son células muy aplanadas, muy extendidas, parecen una sábana, no sé si la histología, ¿sí la han visto? Sí. Que tienen el citoplasma es muy delgadito y por lo tanto favorecen el intercambio gaseoso, ¿ya? Tienen el neumocitoplasma es incluso un poco denso y por lo tanto favorece que literalmente los gases lo atraviesen. Tenemos también las células tipo 2 o neumocitos tipo 2, que son células secretoras, y estas células lo que están haciendo es secretar un detergente que se conoce como el surfactante alveolar, que lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Pero la gracia de ese detergente, ¿no es cierto?, que son sustancias lipoproteicas, diacilfosfatidilcolina, bla, 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 lo que hacen es romper la tensión superficial. No sé si alguna vez hicieron el experimento cuando más chicos, de poner un poquito de detergente en una charca y los zancudos no se paran y se ahogan. Es un clásico, ¿sí? Aquí es lo mismo. Las células tipo 2 secretan. A ver, voy a ver. Miren, esto sería eventualmente el corte de un alveolo. Lo que sabemos es que en el alveolo la proporción entre células tipo 1 y tipo 2 es la misma cantidad de células. Pero en términos de superficie, las células tipo 1, que son estas sábanas, cubren el 95-98% de la superficie total. En cambio, las células tipo 2, que son más compactas, son secretoras, ¿okay? Entonces todo el Trans-Golgi Network, bla, 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 tienen unos cilios, ¿no es cierto? Pero lo que hacen básicamente, están posicionadas en los vértices de las uniones de los neumocitos tipo 1 y secretan este detergente que difunde y literalmente cubre la superficie alveolar. Y con eso se desploma la tensión superficial y por lo tanto es mucho más permisivo el sistema a la difusión del oxígeno. De nuevo, cuando hay insuficiencia respiratoria neonatal, algunos tipos de insuficiencia respiratoria neonatal, lo que se observa es que los infantes, no secretan suficiente cantidad de surfactante. De nuevo, aquí la lógica, no sé si será clínica, pero menos fisiológica, es estas son células que están secretando todo el rato, que tienen un costo esa función, y por lo tanto cuando hay inmadurez del sistema, inmediatamente empiezan a secretar menos. Eso es lo que uno ve. Y por lo tanto, si secretan menos surfactante y no cubren el 100% de la superficie del alveolo, inmediatamente hay mayor resistencia al flujo, ¿ya? Visualícenlo. Este ejercicio alguna vez lo hacían, pero era que atar la escoba en el laboratorio, que es tratar de primero inflar un globo estándar, ¿no es cierto? Todo bien. Después tratar de inflar el mismo globo bajo el agua. Poner una manguerita y tratar de inflarlo con un bombín. Y evidentemente la presión del agua hace casi imposible inflar el globo, ¿sí? Esa es la presión que ustedes deberían visualizar que sufre el flujo neto de este aire oxigenado y por lo tanto del paso de oxígeno. Y lo que hace el surfactante alveolar sería el equivalente a que ese globo bajo el agua lo llenemos con agua. Y eso es casi trivial. ¿Se fijan? Si uno pone un globo bajo el agua en una piscina, lo conecta con la manguera, el caño, ¿no es cierto?, con donde uno limpia donde uno riega, se infla inmediatamente, porque no hay, ¿no es cierto?, el agua no le ofrece al agua presión. Visualizan lo que digo, ¿no? Sí. Imagínense cuál es esos laboratorios, pero todo embarrado con agua. En la piscina. ¿Ok? Entonces, células tipo 1, intercambio gaseoso, están finamente unidas con la membrana de los endotelios de los capilares, una superficie muy grande. Células tipo 2, esta función no menor, ¿no es cierto?, porque si no, quedamos con sobrecarga ventilatoria. Y la tercer tipo de células presentes en el territorio alveolar y en rigor desde las vías aéreas inferiores hacia abajo es macrófago estacionario, ¿ya?
Y aquí de nuevo, recuerden que la lógica de nuestro sistema inmune es monitorear el sistema, pero en las zonas más vulnerables, los alvéolos, tenemos macrófagos residentes. ¿Ok? En el hígado, que también es una zona vulnerable, porque literalmente es el wipe donde limpiamos todas las cochinas que están circulando, también hay macrófagos residentes. Entonces, las zonas claves donde hay una mayor potencial de asentamiento de patógenos, vemos que hay macrófagos estacionarios. Y esto es relevante porque genera que la respuesta sea muy rápida, porque efectivamente, y sobre todo en ciudades como Talca, bueno, en Talca y Santiago casi lo mismo en eso, respiramos un aire espantoso. O sea, la calidad del aire es pésima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Respiramos mucha partícula en suspensión, irritan las vías aéreas, se rompen las interfaces de protección, el epitelio queda expuesto y las infecciones están constantemente, nosotros estamos constantemente irritados. La prevalencia de asma alérgica ha aumentado en un 800%, al menos en Santiago. Yo fui a un seminario que era exclusivamente de asma alérgica infantil en el J. Aguirre, el Hospital Clínico de Chile, y era a nivel de alarma de salud pública. Me imagino que todos lo saben eso, ¿ok? Entonces, que tengamos una respuesta, digamos, que tengamos macrófagos residentes es tremendamente relevante, y no a minimizarlo. Si es que alguna vez se les pregunta características de las células presentes en los alvéolos, los macrófagos son relevantes. Sí, fuente, sí. No, viene nomás. El surfactante está entre medio del alvéolo y el endotelium. Ahí se está separando. Ya, me hicieron exactamente ahí la pregunta en Santiago. Está, imagínate que este es el espacio alveolar, ¿sí? Aquí está, ¿no es cierto?, el capilar. El surfactante reviste la membrana externa del alvéolo, ¿ya? Porque aquí está tan adosado que aquí todo el rato ya va a ser fase líquida. Entonces, la que realmente va a ser relevante es la primera fase, ¿ya? De nuevo, eso es en condiciones fisiológicas, porque si aquí hay infiltración de macrófagos, moco, agua, etc., el problema es mayor, digamos. Pero el surfactante recubre la membrana externa del neumocito tipo 1, del alvéolo. ¿Sí? Y otra característica relevante de los alvéolos es su grado de distensibilidad. Vamos a hablar de la compliance pulmonar, pero aquí se hace relevante porque tenemos los dos tipos de tejido pasivo, el colágeno y la elastina, ¿ok? Y en particular la elastina es relevante porque ella sí da, y aquí es lo mismo que la compliance arterial. ¿Se acuerdan que lo que mencionamos, que más que la elasticidad, lo relevante es que vuelva, ¿no es cierto? Entonces aquí, de nuevo, eso es importante porque el aspecto activo, ¿no es cierto?, la inspiración, cuando se expande el pulmón, lo que nos interesa es que después rápidamente vuelva a su volumen original. Y esa compliance la da principalmente la elastina, ya la que genera la retracción elástica. Y el colágeno básicamente da la tensión propia de la resistencia a la expansión del volumen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hay enfisemas, que eso es muy común en el tabaquismo, ¿no es cierto?, que con la fuma, ¿no es cierto?, uno consume arsénico, monóxido de carbono, un montón de sustancias tremendamente tóxicas, y dentro del daño que se genera, más allá de las vías aéreas, los fibroblastos son muy sensibles. Y empieza a perderse la elastina, y por lo tanto los pulmones tienden a quedar más inflados. Y la gente que tiene enfisema tiende a tener pecho de pato, así como la guata alta. Literalmente tienen hinchadas las cámaras pulmonares porque tienen una baja capacidad de recuperar elásticamente el volumen en reposo, ¿ya? En contraposición, que el colágeno se ve más afectado en escenarios más bien como la fibrosis, de rigidez, en el cual el problema, ¿no es cierto?, es más bien restrictivo, en el cual lo que nos cuesta es inflar el pulmón, ¿sí? Porque está mucho más, es más duro el globo, digamos de una manera. En cambio, cuando hay pérdida de elastina, el pulmón está más inflado, y también tenemos hipoventilación, porque cuesta más inflar un pulmón más inflado que menos inflado. Vamos a hablar de eso, no se complica mucho. ¿Ok? Lo que sí quiero enfatizar, para que lo alcancemos a ver, es ¿no es cierto?, la importancia de, ¿no es cierto?, la interfase alveolo-capilar, ¿no es cierto?, la interfase aire-agua que ocurre
precisamente es la conexión mecánica que hay entre el neumocito, este sería el endotelio del capilar, y eventualmente, ¿no es cierto?, lo que necesitamos es que la diferencia de presión está dada, evidentemente hay mucho más oxígeno acá, lo que necesitamos es, ¿no es cierto?, recorrer esa distancia efectiva, que de nuevo, cuando estamos en condiciones fisiológicas, 1 a 2 micrómetros es una distancia completamente razonable para un fenómeno de fusión simple, pero esto se puede complicar con un evento inflamatorio, ¿ok? Que es lo que creo que les voy a mostrar ahora. Sí, miren, esto es un esquema, una caricatura, por cierto, ¿no es cierto?, de cómo uno observa un alveolo pulmonar saludable y uno sujeto a una infección, ¿ok? Entonces, en el alveolo saludable, lo que usted, primero hay que recordar que esta interfaz es completamente líquida, ¿ok? El intersticio, por lo tanto, lo que preguntabas tú, Francisca, es relevante, es decir, aquí está la resistencia, es salir del aire y entrar al sistema, ¿ok? Aquí es relevante, aquí está el neumocito tipo 2, de aquí se secreta el surfactante alveolar, ¿ok? Macrófagos van a estar dando vueltas por todos lados, ¿no es cierto? Y cuando hay una infección, lo que ocurre son dos fenómenos importantes. Uno es, aumenta la fenestración, la permeabilidad del capilar, ¿no es cierto? Empieza a ver si aquí hay daño y señalización con interleuquinas convocatorias, no sé cómo les llamó Covarrubia, las proinflamatorias y L4, ¿se acuerdan algo? ¿Sí? Inmediatamente empiezan los macrófagos, ¿no es cierto? Neutrófilos, eosinófilos empiezan a llegar por los vasos, también llegan por las vías aéreas, ¿no es cierto? Pero evidentemente cuando aumenta la permeabilidad del capilar, aumenta la salida de agua, ¿ok? Y el otro fenómeno, se lo voy a mostrar en el otro esquema porque es más... El otro fenómeno que es relevante es lo que se conoce como la reabsorción de agua en el alveolo, ¿ya? Porque hemos simplificado un poco el esquema, recuerden lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Lo que precisamos es que la presión arterial pulmonar se mantenga, ¿no es cierto?, bajo la presión oncótica para que el efecto neto sea absorber, ¿ok? Pero lo que sabemos, ¿no es cierto?, que la presión sistólica pulmonar está por sobre la oncótica e indefectiblemente perdemos algo de agua. O sea, hay un extravaciamiento de agua hacia el alveolo. Y de hecho eso se ha demostrado, esto desde una revisión de hace 2 años, que de hecho el líquido que se pierde, de nuevo, como toda la vida hay un término medio, ¿no es cierto?, para hacer eso hay la dosis hacia el veneno, que se pierda un poquito de agua y que se genere una monocapa de agua en la superficie del neumocito tipo 1, es bueno porque ayuda, de hecho, a diluir el surfactante alveolar y que difunda bien. ¿Ok? Entonces, que haya no es cero la pérdida de agua. Hay un poquito que ayuda a que el surfactante se diluya, eso evidentemente es algo que se ha adaptado a lo largo de la evolución, y favorece que esté bien cubierto de surfactante el alveolo. Pero lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que, sobre todo por la naturaleza pulsátil de la presión o por un evento de gasto respiratorio, etcétera, etcétera, si es en exceso, inmediatamente hay una reabsorción de agua. Y la reabsorción de agua es analógicamente igual a la reabsorción de agua en túbulo proximal, en la cual hay un canal, aquí está esquematizado probablemente por el túbulo proximal, pero en los neumocitos tipo 1, ¿ya?, hay canales de sodio, los ENAC, ¿se acuerdan? Canal de sodio epitelial. Entonces, esta agua que evidentemente tiene grandes cantidades de sodio, 140 miligramos por litro, por lo tanto, el sodio entra por diferencia de concentración, por gradiente, y aquí está nuestra vieja y querida bomba sodio-potasio, la misma isoforma que hay en el territorio renal, que se acelera en presencia de sustrato. Por lo tanto, aumenta el sodio y aumenta el bombeo de sodio. Aumenta el sodio intracelular y la misma bomba aumenta el bombeo de sodio. Por lo tanto, se genera lo que debieran, espero que todo les quede claro, para que lo puedan explicar de manera asertiva,
hay un tránsito transepitelial de sodio, ¿sí? A través de los canales apicales y la bomba vasolateral. Y eso evidentemente empieza a arrastrar el agua. Entonces se genera el gradiente osmótico, empieza a entrar sodio, entra el agua y por lo tanto, ante un exceso de agua, inmediatamente este es un sistema que por defecto, que está ahí constitutivamente, vamos a resolverlo. Es el mismo mecanismo. En una magnitud, acuérdense que el tubo colector es un frenesí de actividad, las presiones son mayores, aquí estamos hablando de unas presiones juleras, entonces es un fenómeno muy chiquito, ¿ya? Pero estamos hablando de un sistema muy exquisito, por lo tanto, si es una monocapa endotelial, capilar, también necesitamos una monocapa de agua. Si el agua empieza a aumentar un poco, inmediatamente, aquí, claro, esto está un poquito exagerado, pero basta que aumente un poco el agua y ya se interrumpe la capa de surfactante y por lo tanto el paso del oxígeno es tremendamente ineficaz, ¿ya? Entonces, lo que primero tiene que quedarles claro que en un alveolo sano, ante los eventos propios de la pulsatilidad de la presión arterial pulmonar, cuando hay un aumento de salida de agua, inmediatamente lo reabsorbemos. Y ese es un fenómeno que, esto está calculado obsesivamente, ¿no es cierto? La cantidad de sodio es suficiente para que esa agua aumente 2 o 3 veces, ¿ya? Pero el problema es que cuando hay un daño, cuando hay una respuesta inflamatoria a algún patógeno, ¿ok? Particularmente interferón gamma, TGF, bueno, da lo mismo, las citoquinas y las interleuquinas inflamatorias, parte de su respuesta es inactivar estos canales. En rigor lo que hacen es disminuir la translocación del canal y como siga habiendo reciclaje, ¿se acuerdan de ese estado estacionario? Entonces, al no haber translocación y siga habiendo reciclaje, empezamos a perder canales de sodio durante todo el proceso inflamatorio. Y por lo tanto, perdemos la capacidad de reabsorber agua. Y si perdemos la capacidad de reabsorber agua, por muy poquita que sea el agua que se va escapando hacia la cámara alveolar, se va a empezar a acumular. Y además de eso, la respuesta inmune genera, recuerden, que aumente la salida de agua porque el capilar aumentó su permeabilidad. Entonces el fenómeno es muy deleterio en términos de la eficacia de la difusión de oxígeno, porque esto está muy finamente regulado, pero durante una inflamación aumenta la entrada de agua a la cámara y disminuye la salida. Por lo tanto, el balance neto es que se empieza a acumular el agua. ¿Ya? Y esos son, en términos de prevalencia, lo que se conoce como edemas no cardiogénicos, es decir, no generados por hipertensión arterial, por ejemplo, son mucho más relevantes, porque es mucho más prevalente una infección bronquial en las vías aéreas que un problema de hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, ¿ya? Pero en la práctica el fenómeno es el mismo. El problema en cualquier síndrome de insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, no sé cuál es el término clínico, ¿no es cierto?, que lo que ocurre es que el paciente inmediatamente empieza a quedar hipoxémico. Empieza a haber disnea y el paciente, el que sea, vejete, niño, reporta que él se queda sin aire por mucha ventilación, y de hecho el trabajo ventilatorio está aumentado, ¿no es cierto? Pueden estar las vías aéreas, aquí termina la musculatura lisa, por lo tanto la capacidad de regular la resistencia, ¿no es cierto? Imagínate que estás relativamente hipoxémico, con una descarga simpatoadrenal tremenda, tú generas vasodilatación acá, mejoras la eficacia de la ventilación, pero si tienes agua aquí, no va a permear el oxígeno. Entonces, el alveolo está normoxémico, con niveles de oxígeno esperables, que debería ser esta presión, 100 milímetros de mercurio, pero si tú mides la sangre en la vena arterial, en la vena pulmonar, tú ves que está tremendamente hipoxémica. ¿Se entiende esa lógica, no? Ok. 10 minutitos. Otro aspecto que me gustaría enfatizar, porque también pensando en las correcciones y los dolores de cabeza que tengo, no confundir la circulación menor con la irrigación del territorio respiratorio. Recuerden que sobre todo los bronquiolos terminales y los alveolos están siendo irrigados técnicamente por la circulación sistémica. ¿Ok?
La arteria bronquial o la circulación bronquial, ¿no es cierto?, es la que irriga todo el parénquima alveolar y de las vías aéreas en general. Y es completamente distinto a lo que estamos hablando del intercambio gaseoso, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces, la circulación pulmonar es precisamente, tiene esta característica que son las arterias con poco oxígeno, las venas con mucho después del intercambio, y dentro de sus características, lo que habíamos mencionado, esta distensibilidad, ¿no es cierto? Que de hecho está puesta en números, ¿no es cierto? En la capacidad aumenta 3 veces de reposo en ejercicio moderado, de 70 ml a 200, 220, ¿ya? Pero en términos de... a ver, ¿qué es lo que está detrás de esto? Que no confundan cuando hablamos de un evento hipóxico, no es porque, por ejemplo, haya una vasoconstricción pulmonar, los alveolos no quedan hipoxémicos, van a quedar hipoxémicos porque esa sangre les llega con poco oxígeno, ¿sí? Pero ellos no dependen directamente del oxígeno que está llegando, aunque pueda sonar contraproducente, y a pesar que el alveolo literalmente es atravesado por el oxígeno, ¿no es cierto?, el grueso del oxígeno que ocupa el parénquima pulmonar viene a través de la circulación mayor. Entonces va a depender más del ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. ¿Sí? Ya, y esto aquí de nuevo, algo que puede llegar a ser mucho más prevalente desde la vertiente clínica que la básica, que es, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad de las vías aéreas a la infección. ¿Ya? Lo que sabemos en este esquema, ¿no es cierto? Miren, en este esquema es una revisión del Nature de el grosor del epitelio a nivel de los bronquios primarios, ¿no es cierto? Esto puede ser 60, 70 micrómetros versus, ¿no es cierto?, el grosor alveolar del alveocito, que son fracciones de micrómetros, pero lo característico que en toda la región bronquial, ¿no es cierto?, en la base de la tráquea y los bronquios primarios, lo que vemos es lo que se conoce como un transporte mucociliar, que es, de nuevo, análogamente muy similar al oviducto. La trompa de Falopio, etcétera, etcétera, es muy similar. ¿Ok? Lo que observamos es que en los bronquios, ¿no es cierto?, hay al menos 3 tipos celulares constitutivos del epitelio, que son células ciliadas, ¿ya?, que la característica que tienen que son inherentemente... ¿Vieron el transporte del huevo en la fecundación? Sí. ¿Se acuerdan esa lógica que las mismas células ciliadas, aquí es lo mismo, son mecanosensibles, tienen canales mecanosensibles que entra calcio, y ese calcio aumenta la frecuencia de batido ciliar. Entonces se deposita, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Uno respira este aire espantoso que tenemos en nuestras ciudades, hay partículas en suspensión, se depositan sobre la vía aérea, que es una partícula, y eso genera que esa célula aumenta su batido ciliar y la empieza a mover. ¿Ok? Esto es un poco más complejo porque recuerden que además de las células ciliadas tenemos 2 tipos de células secretoras, que uno las distingue porque no tienen los cilios, que son las células de Goblet, que son las que secretan la glicoproteína, el moco propiamente tal, la mucina, y las enterocromafines, que son idénticas a las médulas cromafines, a las células de la médula adrenal, pero en vez de secretar adrenalina, secretan grandes cantidades de serotonina, otra amina biogénica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sabemos? Que la serotonina es uno de los más potentes estimuladores de la frecuencia de batido ciliar. Los 2 estimuladores de la frecuencia de batido ciliar es canales mecanosensibles y la polpa serotonina. Entonces, evidentemente, un mecanismo que optimiza mucho el movimiento, ¿no es cierto?, el responder a estímulo mecánico. Y lo otro que también es importante, que estas células de Goblet además secretan agua, entonces están diluyendo esta propia mucosidad. La misma lógica de lo que hablamos en el alveolo de diluir el surfactante alveolar, es importante que en las vías aéreas, ¿no es cierto?, arriba de los alveolos, este moco sea poco viscoso, para que los cilios lo puedan mover. ¿Ok? Porque de hecho se va renovando, etc. Pero un problema que tenemos cuando hay una infección, respiración, lo que sea, es que este moco se hace mucho más viscoso y por lo tanto no hay un movimiento efectivo. O lo que ocurre en la fibrosis quística, exactamente. ¿No es cierto? Hay un canal de cloruro que por arrastre osmótico favorece mucho que el agua se deposite sobre el epitelio de las vías aéreas,
Y eso hace que esta mucosidad sea una película muy poco viscosa. Pero si no tenemos, ¿no es cierto? Si está la mutación que ocurre en la fibrosis quística, que el receptor de fibrosis quística es un canal de cloruro, no secretamos el agua y realmente ese moco ahora sí no es una película viscosa, sino que es un moco guácate. ¿Sí? Categoría, no es muy clínica esa clasificación, pero es ya, ¿no es cierto? Claramente, mecánicamente es disruptivo. Entonces, no logramos poder mover esa película. Y ahí el punto es que, de nuevo, se nos deposita una partícula, qué sé yo, un tetrafluorocarbono, deposita acá, no logramos moverlo, se irrita el epitelio y ahí sí que puede haber un asentamiento bacteriano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que sabemos, ahora sí que terminamos con esto, es que en las ramificaciones propias del territorio de los bronquios de mayor calibre, entonces podemos mover estas partículas y en algunas regiones que generalmente son en las bifurcaciones de los bronquios primarios, la parte más río arriba, llegando a la tráquea, se gatilla el reflejo tursígeno. Y ahí lo que hay que recordar, ¿no es cierto?, es que, de nuevo, ante un eventual agente, una partícula mecánicamente disruptiva, no solo las células ciliadas son mecanosensibles, sino que también hay aferencias mecanosensoriales que son vagales, ¿ya? Y estas son muy similares a las del reflejo auricular, del reflejo de Bainbridge. Son aferencias mecanosensoriales de bajo umbral, ¿okay? Que entonces ante la persistencia de un estímulo mecánico descargan directamente al núcleo tracto solitario, el control de los centros respiratorios, pero básicamente genera el reflejo de toser. ¿Okay? Entonces, y como en muchos de los eventos que vamos a ver que ocurren en la regulación neural del sistema, el control es involuntario, pero hay una regulación voluntaria. Es decir, yo puedo toser si quiero, y puedo hacer, ¿no es cierto? Yo lo comando desde la corteza prefrontal, pero si yo me atoro, no me puedo aguantar, el dragón de todo lo han hecho y uno empieza a decir, y empieza a explicar, no, lo que pasa es que, ¿no es cierto? Es troncoencéfalo completamente autonómico. Entonces, y es muy importante que estas aferencias vagales sean de bajo umbral, porque precisamente somos muy sensibles a cosas mecánicas que invadan la vida. Porque, de nuevo, el problema, recuerden que esto, por muy grande que se visualice en esta caricatura, estamos hablando de una monocapa de células y aquí está la circulación. Por lo tanto, si se irritan estas células y se mueren, queda aquí un sustrato ideal para que una bacteria se asiente, va a estar bien irrigada y empieza a haber un evento patológico mayor. ¿Ok? Dejémoslo hasta aquí.